Inoc signo vinces, con este signo vencerás. Fue la visión que tuvo Constantino cuando se le apareció en el cielo a aquel emperador la cruz de Cristo. Y fue la visión que tuvo para que le pusiera a todos los de su ejército en sus estandartes y uniformes esa cruz de Jerusalén. Y con esa vencieron a Magencio. Y así, atribuyendo Constantino este triunfo al Dios de los cristianos, al Dios de su madre, que poquito antes había ido a buscar las cruz de Cristo y encontró en una excavación en el Calvario, allí, después de 1 siglo y medio, encontró Santa Elena 3 cruces con la corona y con las espinas, con los clavos. Pero ¿cuál de las 3 era? La que hizo el milagro. Presentaron enfermos y una cruz era milagrosa. Esa era la verdadera cruz, la Vera Cruz. Nosotros tenemos un pueblo que así se llama en México. Ahorita voy a explicar por qué. Pero sucedió pues que erigieron una basílica en honor al Santo Sepulcro y a la cruz de Cristo, allí en Jerusalén, por Santa Ana. Pero pasaron 3 siglos y entonces vinieron los persas con Cosras y allá en el año 628 hicieron una profanación de la tierra de Jerusalén, pero especialmente de esta santa reliquia, la cruz. Y en lugar de ponerla como la tenían los católicos en un lugar de honor y en la basílica principal, la pusieron a descabel, así como en el pedestal, así en el piso. Primero pisaba la cruz, costras, y luego se sentaba en su trono. Imagínense la blasfemia. Así se la llevaron 14 años, hasta que divinamente inspirado, el emperador Heraclio dice, vamos a recuperar la cruz de Cristo. Pero así como en otro tiempo Constantino ganó con ese signo, nosotros vamos a hacer penitencia y oración. Se pusieron en ayunos, en mucha oración, para ir el ejército cristiano, uno, contra 3 ejércitos persas. A pesar de la inferioridad numérica, ganaron y los subyugaron a los persas. Y entonces cuando estaban por firmar la paz, le dice, primero me vas a entregar la santa reliquia de la cruz, si no, no va a haber paz. Y también me vas a entregar a los prisioneros católicos, entre ellos estaba el mismo obispo Zacarías, y ahí estaba 14 años como prisionero. Y entonces se recuperó la gloria de la cruz, otra vez hacia Jerusalén, hacia su templo, y a lo principal, regresar otra vez la cruz. Todos venían en procesión, el mismo obispo, el emperador Heraclio, y dijo el emperador, yo voy a llevar la cruz, monseñor, yo me la llevo. Y entonces iba caminando, llega a las puertas de Jerusalén y no puede caminar más. Se le hace pesadísima y no puede. Se le hace muy difícil. Y dice, ¿qué pasó? ¿Será que el Señor no se agrada con nuestra procesión? La estamos regresando a su lugar sagrado. La vamos a venerar y adorar. Pues por intercesión de esta cruz, nosotros nos salvamos. Y entonces voltea el obispo que precedía la procesión y le dice, Su Majestad, yo creo que Cristo quiere que entre con humildad, porque Él así llevó la cruz, humillado. No fue con poder, no fue con gloria,
fue con humildad, fue con pobreza. Así venció al pecado, así venció a la muerte. Así que yo creo que si usted se despoja de la corona y de sus vestidos reales, tal vez pueda llevar la cruz. Y reflexionó bien el emperador y se quitó todo. Se puso nada más una túnica pobre y descalzo empezó a cargar la cruz y sí pudo. Y entró en Jerusalén. Y ahí otra vez plantaron la cruz y otra vez empezaron a adorar. Por eso, tanto la invención de la Santa Cruz en Santa Ana, 3 de mayo, como la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre. Otra vez volvemos a celebrar la cruz, a pesar de que en la Semana Santa la celebrábamos, pero con tristeza, con dolor. Ahora la celebramos con honra, con gloria, con victoria. Por eso también el color de los ornamentos, además de la sangre derramada por Cristo, es el rojo, un color de realeza, de dignidad. Bueno, esa es un poquito resumida la historia de lo que pasó. Pero, ¿de qué nos sirve eso, padre? Pues eso pasó allá en el año, allá 638, por ahí, siglo VII. Bueno, ¿y a nosotros de qué nos sirve? Aquí está la interpretación espiritual para bien de nuestra alma. Primero, vean ustedes y lean el introito de la misa de hoy de San Pablo a los Gálatas. Dice que la cruz fue para nuestra salvación, para nuestra gloria y para la redención, para salvarnos. O sea que a partir de que Cristo murió en la cruz, ya no es ignominia, ya es gloria, ya es salvación. Ya podemos con ella salvarnos, ir al cielo. Desgraciadamente el modernismo ha quitado esta fiesta. Hoy no celebran los modernistas la Santa Cruz. Ya la quitaron. Muchos misales que son nuevos, ya no viene esta fiesta de la Santa Cruz. Pero esto es el orgullo, esta es la gloria, esta es la Pascua, la alegría de la cruz. Por eso dice San Pablo a los Gálatas, es salvación, es vida, es la gloria del cristiano. Bueno, ¿cómo pues aprovecharnos de esta fiesta? Como lo decía San Agustín, en la cruz, allá en el Calvario hubo 3 cruces. Una de un pecador que se arrepintió, pidió perdón y se robó el cielo. Otra de un pecador que no se arrepintió, que no pidió perdón y ese no se salvó. Y otra de un inocente, Así estas historias se vienen repitiendo en el mundo constantemente. Esta puede ser la cruz de tu salvación, de tu alma. Aplícalo a tu alma, así como lo aplicó San Agustín. Esa puede ser la cruz del inocente que te salva. Si has tenido la desgracia de caer en el pecado, pide perdón, arrepiéntate y que esta sangre bendita de Cristo nuestro Señor te redima para el cielo. Pero dice San Agustín en ese libro, que ahí sí mejor no se los recomiendo, porque es un libro denso, así muy aburrido para algunos, a lo mejor algunos estudiados sí, la mística ciudad de Dios. Muchas frases muy bonitas tiene ahí, pero hay que entresacarlas. Mística ciudad de Dios, San Agustín. Y cuando habla de esto, de la cruz, dice 3 cosas, 3 perspectivas para ver la cruz, 3 ejes. El primero, la divina providencia. ¿Sí? La providencia nos manda cruces
para salvarnos, para salvarnos. Bendito Dios que hay cruces para que nos vayamos al cielo y alcancemos mérito. Bendito Dios, porque si no estuviéramos con los brazos cruzados. Miren, ahora en la mañana, a las 5 de la mañana en punto, sonó la alarma y ya para allá para estar preparando lo que les voy a decir. Y empieza un ruidajo acá enfrente, no sé si lo escucharon ahí las madres. Y un ruido pero fuerte así. Tunchis, tunchis, tunchis. Imagínense nomás. Pues dice uno, ay, bendito sea Dios. Gracias a Dios que hay que ofrecerle al Señor. Pero quién sabe a cuántos despertó y enojados, yo creo, en domingo, ¿ah? A las 5 de la mañana. Pero ¿qué están haciendo? A lo mejor hasta la policía le hablaron, no sé, pues se acabó bien rápido. Gracias a Dios. Un mismo suceso puede ser cruz y salvación para algunos y puede ser molestia y perdición para otros. Depende con qué ojos lo mires. Le digo los anteojos de la fe. Si tú volteas a ver un suceso y más bien, si volteas traes unos anteojos y los traes rojos, todo lo vas a ver rojo. Si los traes negros, todo lo vas a ver negro. Si los traes blancos y cristalinos, todo lo vas a ver blanco y cristalino. Depende de qué eje lo veas, dice San Agustín en la mística ciudad. ¿Cómo ves las cosas, los sucesos, lo que Dios manda? Y entonces esas cruces son para el bien de los que aman a Dios. No como los maniqueos, no como los cátaros o albigenses también, que renovaron otra vez esa herejía. El maniqueo, la herejía que estaba San Agustín, decía que cómo es que Dios puede hacer cosas malas. ¿No han escuchado de esos argumentos ahora? Ay, Dios existe. Si Dios existiera, no existiera el mal. Tantas cosas malas y personas malas. Cuántas objeciones. Eso ya está condenado desde hace mucho tiempo. El maniqueísmo, decían los maniqueos, no, Dios no puede haber hecho las cosas malas y entonces hay un Dios bueno y un Dios malo, el dualismo. Si han visto ese símbolo del yin yang, del bien y del mal, está prohibido por la iglesia, eso blanco y negro. Eso está prohibido por la iglesia. Es el principio del maniqueísmo, de los que bien y mal, dice un Dios bueno y un Dios malo. No, un solo Dios verdadero, en tres personas distintas, lo estábamos estudiando, la profundidad de la Trinidad. Un solo Dios verdadero. Y entonces, ¿por qué Dios permite el mal? Así se dice, ¿eh? Dios no hizo el mal, Dios lo permite. ¿Por qué Dios permite el mal? Para, primero, la misericordia de Dios, dice el Catecismo de San Pío X. Segundo, por la justicia divina. Y le agregamos más, por el bien de cada uno de nosotros. Por eso Dios permite el mal. ¿Cómo que Dios permite el mal por su misericordia? Pues el mismo San Agustín lo experimentó. ¿Cómo era él tan malo? ¿Cómo estaba tan alejado del Señor? ¿Cómo no cumplía los mandamientos? Y Dios obró con misericordia para él y lo perdonó. Y no solamente eso, lo hizo un gran santo. Ahí, en el mal, Dios hace resaltar la misericordia. Ahí donde hay una cruz, puede ser que algunos sea condenación y perdición, pero para otros puede ser virtud si se lo ofrecen al Señor, virtud para su gloria. Y además, por su justicia, es necesario que haya cruces por la justicia de Dios, porque hay unos que no se quieren convertir. Unos permanecen duros e indiferentes y no se quieren convertir. Pues allá vendrá la justicia divina a juzgar
según nuestras obras. Si obraste bien, cielo eterno. Si obraste mal, infierno eterno. Si no te arrepentiste por muchas veces que Dios te dio esa gracia y no te arrepentiste. Pues la justicia, Dios es infinitamente justo. Así que Dios dará a cada quien lo que se merece. Y luego dice, el otro eje con que debes de ver la cruz. La cruz es el centro de toda la historia. La cruz es el centro de nuestra salvación. Aún en el Antiguo Testamento están estudiando ese curso de modernismo que se los recomiendo mucho. Ojalá que lo puedan estar escuchando ahí. Si no han venido, se llena ahí, gracias a Dios, el salón en el curso del modernismo a las 5 de la tarde. Pero si no lo pueden venir a escuchar el sábado, entonces repásenlo ahí. Es muy buena la información. Dice las profecías. Las profecías del Antiguo Testamento, aunque son historias y sucesos de los seres humanos, se aplican perfectamente a la cruz de Cristo, a la cruz del Señor. La cruz de la redención en tiempo de nuestro Señor, y agregamos un poquito más en el futuro cuando venga el juicio. ¿Cómo va a venir nuestro Señor? Con gran poder y majestad se verá la cruz en el cielo. Y para los católicos, levántate, erguido, y levanta la cabeza porque viene tu salvación, la cruz que te va a venir a juzgar y a dar el premio de tus buenas obras. Pero esa cruz también será implacable para los que no pidieron perdón, para los que no cambiaron de vida y no se arrepintieron. La cruz como salvación de todo el género humano. Centralidad de la cruz. Y por último, ¿cuál es el último eje de ver la cruz? La lucha de los dos amores. Una frase lapidaria, una frase muy bonita de San Agustín. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón está en los bienes de la tierra, entonces eres de la ciudad terrenal. Si tu corazón está en los bienes espirituales, en la Santa Cruz, entonces eras de la mística ciudad de Dios, la ciudad celestial. Qué bonito sería que todo Hermosillo fuera una ciudad celestial. Uy, Padre, estamos muy lejos de eso. Pues empecemos nosotros. Nosotros hay que voltear a ver la cruz de Cristo. Nosotros hay que voltear a ver celestialmente todas las cosas que nos pasan porque Dios lo permite. Hay que voltear a ver con fe las acciones de cada día, los momentos de cada día. Ahí te está hablando Dios. Si tú le tienes fe a la cruz de Cristo, entonces te vas a salvar. Te vas a salvar. Esa es la ciudad de Dios. Así termina. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Si está en las cosas de aquí de la tierra, el mundo, todo lo de abajo, lo temporal, pues entonces la ciudad terrena. Pero si está al revés, en una cruz, volteando a ver al cielo, añorando la cruz de Cristo, bueno, es desde la ciudad de Dios. Por eso hay que ver con fe las cruces que Dios nos manda. ¿Por qué Dios nos va a mandar cruces? Estamos en un valle de lágrimas. Un valle de lágrimas, pero depende con qué ojos lo mires. Bueno, hay que tratar de usar de la Santa Cruz como cristianos, como católicos, que ese sea nuestro propósito. Hay que usar de la Santa Cruz. Pregunta, ¿si vienes armado? O sea, ¿si traes tu cruz? ¿Si la portas? Porque es la cruz contra el diablo, ¿eh? O sea, o eres de Cristo o eres contra Cristo. Pregunta, ¿y noc signum vincis? ¿Con este signo vencerás?
así como Constantino, así como Heraclio y muchos otros que han puesto la cruz primero y han vencido. Entonces pregunta, ¿sí tienes colgado al cuello una crucecita o traes en tu bolsillo una cruz siempre contigo? ¿Vas protegido con ese combate espiritual del que hemos hablado y hablado y hablado? Muchas veces el combate espiritual tiene que ir con armas. No te vayas desarmado, no andes desarmado porque el diablo anda como león rugiente. Por eso, ármate de la cruz de Cristo. Primero, usen la cruz. Una cruz bendecida, una cruz que porten al pecho o que traigan en su bolsillo. Hay que usar la cruz. Esa es la gloria del cristiano, la cruz. ¿Y cuándo y por qué vamos a persinarnos, signarnos y santiguarnos? Ayer hicimos examen con los niños de primera comunión y lo primero que les preguntamos fue, a ver, persínate, y a ver, para que no hicieran garabatos, hay que hacer bien la señal de la cruz. Persignum Sancti Crucis Dei nimici nostri libera nos Deus noster. Así viene en la comunión de la misa de hoy. Revisen la comunión, ahí viene. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Y luego nos santificamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Desde cuándo se usa eso? Los primeros siglos, allá con San Antonio, que él se ponía, se persinaba cuando tenía tentaciones. Cuando venían y rezaban muy fuerte las tentaciones, hacía la señal de la cruz sobre su cuerpo y eso se popularizó y la iglesia después le puso indulgencias. Desde los primeros siglos hay que usar de la cruz. ¿Cuándo nos tenemos que designar o santiguar o persignar? Primero, al levantarnos. No hay que ser como los animalitos. Bueno, algunos animalitos hasta hacen la señal de la cruz. ¿Y han visto a las vacas? Cuando se van a echar, primero se mueven de un lado y luego para otro y luego ya se echan. Hacen una señal de la cruz. Hasta los animalitos. Bueno, despertar y dormir. Hay que hacer la señal de la cruz. Y luego, para comer, para antes de comer y después de comer, gracias a Dios. Siempre da gracias a tu Creador. Al bienhechor siempre le gusta verse agradecido. Pero esos malditos respetos humanos que no nos dejan persinarnos, parece que son unos monstruos grandotes y cuando te persinas son un ejemplo para muchos. Das gracias a Dios por el alimento que consumes. Y luego, ¿cuál más? Cuando tenemos tentaciones, en los peligros, en las angustias, en las dificultades, en las tentaciones, persínate como San Antonio. Y el demonio se va porque hace la señal de la redención, de la salvación. La cruz contra el diablo. La cruz vence. Y luego, cuando vas a empezar una obra importante, cuando estudias o trabajas, cuando estudias o trabajas. Hace poquito un muchacho me preguntó, oiga padre, voy a hacer un examen de la universidad. ¿Qué me recomienda para rezar? Para pedirle, primero estudia, Primero estudia, no se lo dejes todo a Dios. Y segundo, encomiéndate a Dios, Espíritu Santo. Por eso nos persinamos siempre, nos persinamos para que Dios nos ilumine. Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para que Dios nos ilumine. Y luego también encomiéndate a Santo Tomás de Aquino, el patrono de los estudiantes, el más sabio de todos los santos y el más santo de todos los sabios. Desgraciadamente, muy admirado, pero poco imitado. Santo Tomás estudiaba y estudiaba y estudiaba, pero le pedía la luz al Espíritu Santo. Cuando no entendía algo, se iba ante el Santísimo. Cuentan algunas veces que hasta abría el sagrario y metía la cabeza para decir burro, o sea,
Mete un poquito de sabiduría que yo entienda esto. Y así es como entendió, así como entendió. Porque se lo pedía a Dios, Santo Tomás de Aquino. Quiera Dios que nos acostumbremos también a hacer la señal de la cruz cuando pasamos, por ejemplo, con una imagen de la Virgen de Guadalupe. Qué bonito es que algunos de ustedes tienen, ahora que he estado yendo a sus casas, ahí afuera, ahí visiblemente, la Virgen de Guadalupe. Y algunos pasan y se persignan. Estamos promoviendo la cultura guadalupana. Qué bonito. O al pasar por enfrente de un templo, me preguntan, ¿y si es bueno persinarse? Bueno, les voy a dar mi opinión. Antes se persinaba todo mundo cuando pasaba delante de las iglesias porque estaba Dios presente en el altar, en el sagrario, en el santísimo. Por eso la vela roja prendida, porque Dios habita aquí y que es Domus Dei, esta es la casa de Dios. Y por eso no se persina cuando pasa por acá. Y bueno, la pregunta es, ¿y cuando paso por otra iglesia modernista? Pues mira, ya no está presente Dios. Mi opinión es que sí te persines para que tengas presente a Dios, porque allá habrá algunas imágenes sagradas, habrá gente tal vez de buena voluntad, pero sobre todo por el ejemplo que puedas poner en el exterior. Y Dios presente, Dios, caray, hace recordar a otro la presencia de Dios, tal vez porque te persinas en público, allá en la calle. Qué bonita era nuestra fe después del modernismo, qué terrible. Se ha perdido Dios, se han perdido las sanas costumbres. Hay que retomarlas. Nosotros somos tradicionales. Nos decimos hacer las cosas tradicionalmente, así era como nos enseñaban. Pues pidamos a Dios que nos enamoremos de la cruz, no solo en el exterior, sino como dice San Agustín, en el fondo del corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu amor? ¿Quiere la Santa Cruz? Ámala para que ella sea tu salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.